Continuidad con el conocimiento ordinario. La filosofía con el conocimiento ordinario humano. El conocimiento ordinario parte desde los mismos recursos que de la experiencia sensible y llega mediante la inteligencia a conocimientos universales abstractos. A través de estos conocimientos avanzan realizando inferencias que contienen valor en el último término por la evidencia sensible o intelectual. Esto quiere decir que no hay conocimiento que dé lugar a un conocimiento filosófico. El conocimiento ordinario humano, para ser aceptado, debe de pasar un examen que se llama sentido común, donde hay una serie de opiniones que pueden estar mezcladas con errores, donde también participa la reflexión filosófica con su legitimidad y fundamentos. Del mismo modo, no existe ningún instinto infalible de sentido común como tampoco una intuición de la filosofía, que en ambos casos utilizan la inteligencia y el conocimiento, apoyándose con los conocimientos de los sentidos. No existen facultades especiales de tipo de conocimiento. Todos los conocimientos humanos se realizan mediante los sentidos y la inteligencia. Por lo tanto, la filosofía no es tarea reservada solo para las personas que poseen capacidades de conocimiento. La filosofía utiliza todos los conocimientos humanos, como por ejemplo la experiencia, la inducción, el razonamiento, que fundamenta sus afirmaciones con la evidencia, y lo mismo sucede con todos los conocimientos. Estas consideraciones permiten advertir la relación entre el conocimiento ordinario, la ciencia y la filosofía, que se miden por uno mismo patrones del conocimiento sensible y del razonamiento intelectual, según las reglas que estudia la lógica. El conocimiento ordinario se basa en la experiencia común que extiende problemas tanto teóricos como prácticos, y por estas cuestiones la filosofía estudia de modo sistemático. Las ciencias particulares estudian aspectos concretos de la realidad de modo ordenado y sistemático, a la experimentación y a los procedimientos lógicos, como por ejemplo el método hipotético educativo. De este modo llega a conclusiones inalcanzables solo por el conocimiento ordinario. La filosofía estudia la realidad buscando sus causas últimas, que toma como base el conocimiento ordinario como el científico, examinando cada caso concreto, utilizando los recursos de la inteligencia con las reglas lógicas válidas para todo el conocimiento humano. La filosofía y la evidencia intelectual. El conocimiento intelectual empieza a partir de los datos sensibles, pero la inteligencia llega hasta la esencia de las cosas cuyos accidentes exteriores son captados por los sentidos. Los juicios universales se conocen a través de la introducción, mediante la cual la inteligencia llega hasta lo universal y necesario, abstrayendo a partir de los casos singulares, a partir de las imágenes sensibles. Se llega a los juicios universales. Todas las ciencias tienen en común abstraer lo universal y necesario de lo particular, pero a diferencia de lo que sucede en las ciencias es que se apoyan de algún modo en la evidencia sensible, en lo que se comprueba por los sentidos. La filosofía se mueve por el ámbito de la evidencia intelectual. Se llama abstracción al proceso mediante el cual la inteligencia conoce las esencias de las cosas expresándolas mediante ideas o conceptos, como el hombre, la plata o el color. Partiendo de lo sensible e intelectual, se lleva a conceptos intelectuales y universales. Santo Tomás afirmó que las ciencias especulativas se distinguen entre sí por el grado de inmaterialidad de sus respectivos objetos. En primer lugar, la ciencia natural o física estudia lo que depende de su ser de la materia, los seres materiales o cuerpos naturales en cuya definición necesariamente entra la materia. Puede ser considerado precedente de ella, línea o número. En tercer lugar, la metafísica estudia todo aquello que no depende de su ser de la materia, porque es espiritual, como por ejemplo Dios, porque puede darse
tanto en las realidades materiales como las espirituales, sustancias, accidentes, actos o una potencia. Filosofía y comprobación experimental. Ciertamente la filosofía, al buscar las causas más profundas de lo real, se remonta con la frecuencia a realidades que están más allá de lo que se puede comprobar mediante los sentidos. Por eso, la evidencia que más utiliza es la evidencia intelectual. Quien pretenda basar el valor de todo conocimiento sobre la evidencia de los sentidos, encontrará grandes dificultades en la filosofía, pero también las encontrará en muchos aspectos del conocimiento ordinario que se refieren a realidades que no se pueden ver ni imaginar. Por ejemplo, la inteligencia, la libertad, el bien y el mal. Las ciencias particulares utilizan también la evidencia intelectual, pero recurren habitualmente también a experimentos planeados, de tal modo que los datos obtenidos orienten o decidan las respuestas a los problemas. Utilizan frecuentemente el método hipotético deductivo, según el cual, ante un problema, se formulan hipótesis y luego se deducen de ellas consecuencias que pueden comprobarse o refutarse mediante experimentos. La filosofía recurre en la experiencia y en ningún modo puede prescindir de ella, pero a partir de los hechos de experiencia razona remontándose a las causas esenciales que se dan modo necesario y deduciendo de ellas consecuencias igualmente necesarias. Por ejemplo, analizando los diversos tipos de cambios que se dan en la naturaleza, la filosofía llega a conocer de todo ente sujeto al cambio debe estar compuesto de acto y potencia. Entonces decimos que la filosofía se ocupa de la reflexión y el estudio de preguntas fundamentales sobre la existencia, el conocimiento, la moral, entre otros. En la comprobación experimental se basa en la observación y el método científico para verificar y refutar teorías. La filosofía exige adquirir familiaridad con los términos filosóficos para captar su precisión y densidad, lo cual requiere volver muchas veces a la experiencia sensible, de donde se ha partido al formular las cuestiones que se estudian. Sucede en todas las especialidades que existe una terminología filosófica para precisar conceptos y para evitar explicaciones demasiadas prolijas. Pero una vez que se conoce la terminología, existe el peligro de plantearse problemas inexistentes. Para comprender la filosofía es necesario preguntarse en cada cuestión, ¿cuál es el problema real? ¿De qué se trata? Para ello es necesario siempre tener presente los datos de la experiencia.